Entonces, nos interesa en esta primera clase tener la claridad sobre el concepto de comprensión que iremos a compartir, fundamentalmente. Entonces, por eso, entonces en la clase 1, pues ya lo venimos desarrollando. Nos interesaba realmente que el estudiante participara de la propuesta de programa y así tener, digamos, una lectura clara sobre lo que vamos a hacer y no tener de pronto confusiones. Discutimos el programa con los estudiantes, aunque ustedes lo aceptaron según lo que entiendo, los criterios de evaluación e hicimos algunos ajustes al programa inicial. Digamos que ese es como el sentido allí. El plan de trabajo, pues lo realizamos, saludo y presentación del grupo, revisión del programa de acuerdos, criterios de evaluación ya los revisamos, creamos el WhatsApp y ahorita estaríamos en la presentación de los conceptos. Entonces, me interesa que desde el punto de vista del curso tengamos entendido que leer no es solamente leer textos escritos, sino que también se puede hacer desde todo tipo de lectura. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que en la actualidad las formas de utilización del lenguaje se hacen necesarias porque requiere un lector diferente, a un lector que no solamente lee las letras, las palabras, los párrafos y los textos, sino que también puede hacer una lectura de otro tipo de lenguajes. ¿Sí? Entonces, supongamos, nosotros podríamos hablar de lectura de imagen y tomar a Calvino como cómo uno puede hacer lecturas del paisaje, del clima. ¿Sí? Ya es un poquito entender que va mucho más allá de un tipo de lectura puntual que tenga que ver con letras, con textos, con oraciones, con enunciados, con párrafos. También podemos leer imágenes. ¿Sí? También podríamos tener lecturas que tengan que ver con la naturaleza, ¿no? Las lecturas que implican, en el caso puntual, en esta que estamos observando, cómo Martín Pescador pues, tiene un significado diferente para las comunidades. ¿Sí? O sea, digamos que para algunas comunidades, en términos del mito, por ser un pájaro que se mezcla en dos ecosistemas, pues lo consideran como algo mágico. ¿Sí? Entonces miren que la lectura no es solamente hacer la lectura literal, sino que yo podría estar leyendo sobre el Martín Pescador y también estar leyendo los mitos que alrededor de él se construyen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza también es una forma de leer. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos viviendo en términos del sistema, de lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con la contaminación, lo que tiene que ver con el respeto por la diversidad, todo eso también es lectura. ¿Sí? O sea, que no es solamente leer, contestar exámenes, sino ir mucho más allá en la propuesta de hacer una lectura mucho más inclusive en todo lo que el hombre en realidad construye a la hora de hablar de lenguajes. ¿Sí? Bueno, también podríamos hablar de imagen y poesía, ¿no? O sea, estos dos poemas que ustedes observan aquí están escritos, pero también están dibujados. Entonces, en cierta forma es entender que a pesar de tener una expresión escrita, existe una expresión gráfica que también puede ser leída y que también es un lenguaje. Entonces,
Es un poco entender eso. Cuando hablamos de sonidos, también estamos hablando de lenguajes. O sea, la música también es un lenguaje y su interpretación pues tendrá que ver específicamente con la comprensión que tengamos de una melodía específica. Es entender pues el lenguaje mucho más allá de lo que tenga que ver con la escritura y la lectura en términos generales. La pintura también es un lenguaje y también tiene una interpretación. Entonces, si leyéramos a Miguel Ángel en su cuadro sobre la creación, pues podríamos ver que también allí existen unas lecturas específicas y que tiene que ver con un contexto, tiene que ver con la época, tiene que ver con la expresión de cada uno de los personajes que aparecen en la pintura. Allí estaríamos haciendo un tipo de lectura. También podríamos hablar que a través de la mirada, a través de las expresiones, que es lo que nos ocurre ahorita en este momento de la virtualidad, cuando no vemos a nuestros estudiantes y que no podemos hacer esa lectura, ¿no? Y que muchos docentes, pues, hablamos de la necesidad de encontrarse con los estudiantes de manera presencial. ¿Sí? O sea, eso también es un lenguaje y también es una interpretación que habría que hacer. ¿Sí? Está la danza, que también sería un lenguaje y que tiene su interpretación. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de las formas, de los gestos, de los impulsos, es una manera de expresión y también se hace una lectura a través de ella. Los gestos, como decíamos al principio, cada gesto tiene una lectura. En este momento pues estamos, digamos, un poco, no asistimos a esa mirada, a ese tipo de lenguaje, por el tipo de formación pues que estamos teniendo que asumir de acuerdo a las problemáticas. ¿Sí? Ese sería como el panorama de entender que la lectura y la escritura no es solamente de textos académicos, también existe otras lecturas en términos de lenguaje. Está la pintura, está la poesía, está la música, está la danza. Todos son lecturas que uno podría realizar, ¿sí? Fundamentalmente. Y para terminar allí, diríamos, bueno, ¿por qué leemos y escribimos de una manera general? ¿Sí? Entonces, se necesita comprender y, digamos, en cierta forma, eh, a través de la comprensión es que logramos hacer el desarrollo del aprendizaje. Es llegar a la comprensión desde diferentes caminos, como los que acabo de mostrarles, pues es llenar de significado lo que nosotros estamos viviendo, como lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? A partir de la lectura de diferentes textos o lo que ocurre frente a las circunstancias por las cuales estamos atravesando, también podríamos hacer una lectura, quién está en la calle, cómo usan el tapaboca, cómo se distancia a las personas. O sea, todo eso va a tener una implicación que hay que leer y hay que comprender. Entonces, nosotros nos proponemos de manera general, cuando hablamos de lenguaje, comprender e interpretar la diversidad de textos, que es más compleja de lo que uno realmente esperaría. Entonces, nos interesa en el curso también sensibilizarnos a ese tipo de lecturas, ¿no? Que de acuerdo a las asignaturas o carreras en las cuales ustedes están en este momento iniciando, pues vamos a tener un tipo de lectura diferente. Entonces, la imagen visual también es necesario trabajarla y también entender que cuando hablamos ya de lectura comprensiva, estaríamos hablando de unos tipos de lectura. Todos los textos son posibles, posibles lecturas, ¿sí? Ya sea imagen, ya sea
pintura, cualquier tipo de expresión que el ser humano ha desarrollado a través de sus aprendizajes, pues le permiten llevar a una comprensión. Entonces, aquí partimos del hecho de que el lenguaje en general también puede ser leído desde varias formas. Entonces nos interesa como motivar un poco hacia lo que tiene que ver con el desarrollo de la lectura de imagen. Cuando se lee y se interpreta lo que se lee, sean imágenes o representaciones, lo que nos interesa es darle un significado, un sentido, y no pasar como de manera general, sino hacer una interpretación. Entonces, en la lectura y en la comprensión de lectura encontramos que se requiere un manejo y una interpretación de dichos textos. Entonces, de acuerdo a ello, hablamos de una calidad de lector. Entonces, si somos capaces de entender lo que dice este párrafo, si el título tiene un sentido, por qué se construye un título, cómo a partir de un título puedo desarrollar una comprensión, un primer elemento, los lectores y escritores, cómo cada uno de nosotros al construir párrafos debe de recordar que cada párrafo tiene una proposición, o como le llamábamos antes, una idea central. O sea que los párrafos no son ideas unas unidas con otras sin sentido, sino que las agrupa una idea fundamental. Ese es un concepto que después ahondaremos en él. ¿Sí? O sea, ¿cuál es realmente el tema que se está trabajando? ¿Cuál es el ánimo del lector? Que el lector debe ser participativo. ¿Qué conclusiones saca del texto? ¿Cuáles son las deducciones? ¿Qué vocabulario especializado lleva ese texto? ¿Cuáles son las técnicas que usa el documento ensayo, el documento informe, el documento reseña o el documento resumen? ¿Sí? Y vamos a ver que son diferentes. Digamos, intelectualmente, la lectura nos permite ampliar ese campo. O sea, mirar una parte cultural, a entrar en esos textos y darle una interpretación. No es tan fácil en algunos casos porque estamos de pronto muy acostumbrados a una lectura de tipo literal. ¿Sí? Y tenemos que de pronto... Entonces, cada uno de los documentos pueden ser estadísticos, ¿no? ¿Qué implicación tiene un documento estadístico? ¿Cuántos muertos hay por el COVID? ¿Cuántos contagiados? Que todos los días escuchamos lo mismo. Pero ¿qué interpretación le daríamos a esos textos llamados estadísticos, ¿no? Que tienen una implicación? Es un poco ir mucho más allá. ¿Sí? Aquí, pues estas yo se las comparto para que ustedes analicen de acuerdo a la problemática lo que uno como lector debe de tratar de revisar en un documento. Entonces, a través de ejemplos, acercamos al estudiante para que entienda, pues cuando hablo de técnicas, a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Y a qué, digamos, elementos debo tener muy presente a la hora de hacer una lectura, que no es solamente leer el documento, sino, bueno, cuál es la intención, cuál es el tema. Todos esos puntos son necesarios de ir reestructurando. ¿Qué dice el autor? El autor escribió los temas que se dan, cuáles son las afirmaciones, a qué conclusiones llega, qué es lo que piensa el autor, qué pienso yo como lector, estoy de acuerdo con el autor o tengo diferencias. O sea, no quiere decir que uno lee un documento y siempre va a estar de acuerdo con él. Lógicamente que al inicio de nuestras carreras no tenemos el manejo adecuado de ciertas terminologías y de ciertas temáticas que van a ser expositivos y que ya hacen parte de la ciencia. Eso en algunos no habrá mucha discusión.
Entonces, dependiendo de esos tipos de textos, pues entramos a unas dinámicas que posteriormente pues nosotros las vamos a revisar. ¿De qué manera leemos? Una lectura literal, después una lectura inferencial, después una lectura crítica. ¿Sí? O sea, todo eso tiene implicaciones y nosotros en el campo nuestro hablamos de lectura literal, que es la mínima, ¿cierto? Comprensión lectora básica de codificación de palabras y oraciones, pasa después a una lectura inferencial y se supone que llegaríamos a una lectura crítica. Y en este cuadro queda muy claro los niveles con los cuales nosotros desarrollamos la propuesta de comprensión de lectura. Entonces, resumiendo, vimos cómo leer es mucho más allá y tiene implicaciones de lecturas de diferentes tipos de textos, ¿cierto? Y de diferencias de tipos de lenguaje, que también son lecturas. Y dependiendo de la formación, pues haríamos una lectura específica. Además de concluir que hay una pirámide del lector. ¿Sí? El lector de pronto parece ser en las investigaciones que esta pirámide, cuando llegamos a la universidad, estamos más en la lectura literal, aunque actualmente en las pruebas pues se está trabajando bastante la lectura crítica. Una lectura crítica que el autor toma postura, resume el texto, no es que cuando hablamos de crítica hay veces digo, no, es que me gustó el texto, no me gustó, no, esa no sería una lectura crítica. Lectura crítica es saber interpretar lo que el autor nos está proponiendo y tener una postura frente a él y lograr discernir qué es lo que realmente el autor está proponiendo en su documento. Esa sería como la manera puntual desde donde nosotros pues vamos a trabajar y nos interesa pues tener esa mirada general, ¿no? Esa mirada general para que ustedes se ubiquen en qué tipo de propuestas estaríamos